¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Introducción a Derivados, Forwards y Calls. Yo soy Gabriela Fernández. Yo soy la Head de Financial Products and Investment Solutions en GBM. Mi equipo y yo llevamos el negocio de notas estructuradas, un producto que ofrecemos en GBM y que ayuda a que los clientes puedan optimizar sus portafolios. En el pasado, trabajé en instituciones como Credit Suisse y Citibank durante más de 10 años en México y en Nueva York, en donde tuve acceso al mercado de los derivados. Mi trabajo era ofrecer a clientes coberturas para el manejo de riesgos. Tuvimos muchas experiencias interesantes en el mundo de los derivados. Una de ellas fue la crisis financiera que todos conocemos, en donde clientes mexicanos perdieron muchísimo dinero justamente por tener posiciones largas en derivados. Hubo muchísimas lecciones de aprendizaje. Los derivados son instrumentos muy valiosos, pero que tienen que usarse con prudencia y entendiendo muy bien los riesgos que conllevan. Como ejemplo, si ustedes ven la gráfica del tipo de cambio en el 2008, durante septiembre y octubre, van a poder ver que el tipo de cambio tuvo una fluctuación importante en donde venía en niveles de 9 y llegó a estar en niveles arriba de 13. Esa fluctuación en gran medida fue causada por una de las contrapartes con las que yo operaba, que tenía una posición muy grande de derivados de tipo de cambio. Entonces, bueno, a lo largo de estos años he cubierto a corporativos y a personas físicas que querían accesar al mercado de los derivados la intención de esta sesión es platicarles cómo funcionan. Esta sesión va a estar vinculada a una serie de webinars que vamos a hacer, todos en referencias a las notas estructuradas. Las notas estructuradas tienen como uno de sus componentes a los derivados. Es por eso que vamos a adentrarnos al mundo de los derivados. Vamos a empezar desde la parte más básica, que son cómo funcionan, y vamos a centrarnos en dos tipos de derivados, que son los derivados forward y los derivados opciones. Ok, entonces aquí está un poco el índice de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver qué son, para qué existen. Nos adentramos en los forwards, nos adentramos en las opciones. Hablamos un poco sobre las diferencias entre ambos. Y finalmente hablamos sobre las aplicaciones y el manejo de riesgo para ellos. Vamos a tener un chat disponible para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, cualquier inquietud o comentario, hacerlo vía chat. Entonces, empecemos por lo más básico. Lo más básico es, ¿qué es un derivado? El derivado es un contrato financiero cuyo valor depende o deriva, por eso el nombre derivado, del comportamiento de otro instrumento. A este otro instrumento que se observa se le llama el activo subyacente. ¿Cuáles son los tipos de activos subyacentes? Los activos subyacentes pueden ser acciones, pueden ser índices, pueden ser tasas, monedas o commodities. Dentro de los derivados existen dos tipos de derivados. Los derivados OTC, por sus siglas en inglés, que se llama Over the Counter, y los derivados listados. En cuanto al tamaño del mercado de derivados a nivel global, estos representan más de 600 trillones de dólares. Esto es mucho más grande, como pueden ver en esta gráfica, que el PIB global, mucho más grande que el mercado accionario y mucho más grande que el mercado de bonos. En México, el tamaño de los derivados aún es chico comparado con el tamaño global, pero existe mucho potencial a que continúe creciendo. ¿Quién tiene acceso a los derivados? Generalmente los clientes institucionales, los clientes corporativos y clientes sofisticados o con alto patrimonio. No es un mercado fácil al cual se puede accesar, no es un mercado al cual una persona física pueda tener acceso. Por eso es que los utilizamos en las notas estructuradas. A través de las notas estructuradas, nosotros logramos involucrar a los derivados en el rendimiento de la nota estructurada y así poder ofrecerla a clientes más pequeños. Vamos a hablar un poquito de los derivados en México. En México existen dos tipos de derivados. Existen los derivados listados y los derivados OTC.
Dentro de los derivados listados, como su nombre lo dice, son aquellos que van a operar en una bolsa, ¿no? Así como las acciones operan en la bolsa de valores, los derivados van a operar en una bolsa que se le llama MEXDER. El MEXDER va a estar supervisado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y va a proporcionar una plataforma estandarizada para la negociación de los contratos derivados. Existe un ente que se llama Asigna. Asigna es una contraparte central. ¿Cuál es la misión de Asigna? La misión es actuar como la contraparte central de todas las transacciones que se realicen en este mercado MEXDER. ¿Qué contratos se encuentran en el MEXDER? En el MEXDER se encuentran los futuros, se encuentran las opciones y se encuentran los swaps. ¿Y cuáles son las características de estos contratos listados? La principal característica es que son contratos estandarizados. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen definidos montos y fechas de vencimiento. Esta es la principal característica y la principal diferencia versus el mercado OTC. El mercado OTC va a tener adentro instrumentos hechos a la medida, que se adapten según las necesidades de cada uno de los clientes. En el mercado OTC, dado que los instrumentos no están listados, no existe una contraparte central y los contratos se les llaman forwards en lugar de futuros. También existen warrants, existen opciones, existen swaps y muchos otros derivados. ¿Cuál es el uso de los derivados? Vamos a hablar de 5 principales usos. El principal uso es la cobertura. El más grande propósito de por qué una contraparte hace un derivado es para fines de cobertura. ¿Qué es un fin de cobertura? Simplemente la posibilidad de poder eliminar el riesgo ante cualquier movimiento de los precios de los activos subyacentes en los mercados. Por ejemplo, imagínense una aerolínea, Aeroméxico. Aeroméxico tiene costos. El 50% de los costos de Aeroméxico vienen del costo del combustible. Entonces, Aeroméxico va a estar sujeto a si el combustible sube o baja. Y obviamente si el combustible sube, pues sus costos van a ser más grandes y su rendimiento va a ser menor. ¿Qué puede hacer Aeroméxico? Puede contratar un derivado de cobertura sobre la gasolina y así asegurarse que las fluctuaciones del precio de la gasolina no le vayan a afectar a su rendimiento, al rendimiento de la empresa. ¿Okay? El segundo uso es la especulación. Imagínense que nosotros tenemos un view en el cual creemos que Amazon va a subir en los siguientes 6 meses. ¿Cómo podemos tomar ventaja de ese view y de ese fundamento que creemos que vaya a subir? Podemos utilizar los derivados para ganar en el caso que se cumpla esa especulación. También se pueden usar para arbitraje cuando existen discrepancias en los precios de los mercados. También se pueden utilizar para tomar posiciones cortas. Imagínense que nosotros tengamos una visión sobre Tesla, que ahora que Trump ya no está con Elon Musk, la acción de Tesla va a caer, o por alguna otra razón que creamos, nosotros podemos tomar una posición corta vía los derivados, es decir, beneficiarnos si el precio de Tesla cae. Y finalmente, los derivados se pueden utilizar para la optimización de portafolios, como es el caso de las notas estructuradas. Las notas estructuradas nos pueden dar rendimientos por encima de los instrumentos tradicionales y es por eso que al incorporarlas en nuestros portafolios podemos optimizar nuestro rendimiento y subir. Ahora, también es importante entender cuáles son los factores de riesgo. El primer factor de riesgo, que lo tienen todos los instrumentos financieros, es el riesgo de mercado. Obviamente, pues como son instrumentos que tienen precios cambiantes, van a estar sujetos a los cambios que pueda tener el mercado. ¿Cómo podemos mitigarlo? Pues un gran instrumento es la diversificación, que ya todos conocemos que entre más diversifiques, bajas tu riesgo. También podemos poner límites de posiciones en donde nosotros no hagamos más de cierta posición de nuestro portafolio en este tipo de instrumentos. El segundo factor de riesgo es el riesgo contraparte. Y este es un riesgo importantísimo que se volvió aún más relevante después de la crisis financiera global,
¿Por qué? Porque ahora no solamente tenemos que entender los riesgos del instrumento, sino que tenemos que entender los riesgos de quién nos está vendiendo este instrumento. ¿Ok? Y tenemos que entender que esa contraparte pudiera también entrar en un evento de default o en un evento de quiebra y por ende desproteger nuestro capital. Entonces, es bien importante ahora que cualquier instrumento que compremos nos fijemos en el riesgo contraparte. ¿Cómo podemos mitigar? Pues una gran métrica es la calificación, ¿no? La evaluación crediticia, el rating que tienen estas instituciones financieras. Otro riesgo que existe es el riesgo de liquidez, y esto es importantísimo que lo entendamos tanto para los derivados como para las notas estructuradas. Los derivados suelen tener una liquidez limitada. Entonces, la intención de quien compra o quien entra en un derivado o en una nota estructurada deberá de ser quedarse hasta el final del plazo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos salirnos antes del vencimiento, va a existir un descuento, va a existir un precio que hay que pagar por esa liquidez. Son mercados, dependiendo el tipo de subyacente, dependiendo si estamos hablando del mercado listado o el mercado OTC, que tienen liquidez limitada. ¿Ok? Entonces, siempre importantísimo consideremos que si vamos a hacer una transacción de notas o de derivados, la idea es quedarnos a vencimiento. Y finalmente, existe riesgo operacional, que puede estar atado a errores en procesos, errores en los sistemas o en los procedimientos, ¿no? Y aquí, ¿cómo se mitigan? Pues simplemente teniendo controles sólidos, automatizando procesos y haciendo capacitación. Ahora aquí les vamos a presentar algunos de los tipos de derivados, los derivados OTC. Nos vamos a centrar en el resto de la presentación en los derivados OTC. Como lo comentaba al principio, es el tipo de derivado más grande, es el mercado más relevante y es el mercado óptimo para aquellos clientes que quieran buscar soluciones a la medida. El primer tipo de derivado se llama forward. El forward es un contrato que se hace entre dos contrapartes para la compra o la venta de un activo. Esta compra o venta se pacta para una fecha definida y a un precio específico. Aquí en la gráfica podemos ver un forward largo en donde nosotros estamos haciendo un contrato con una contraparte de comprar a una fecha futura a un precio determinado. ¿Cuáles son los usos comunes de los forwards? Quizás su principal uso es la cobertura de divisas, en donde yo logré pactar un precio o un tipo de cambio al cual estoy comprando o vendiendo dólares. Pero también se pueden usar, por ejemplo, para la fijación de precios de los commodities, ¿no? Si yo soy un productor de petróleo y quiero fijar el precio al cual yo voy a vender el petróleo, puedo hacerlo vía un forward. El segundo tipo de derivado son las opciones. A diferencia del forward, en donde es un contrato obligatorio, las opciones es un contrato que te otorga el derecho, más no la obligación, de comprar o vender el subyacente. ¿Ok? Dentro de las opciones existen muchos tipos de opciones que los vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta sesión de webinars. Hoy nos vamos a centrar en dos tipos de opciones, que son las opciones, lo que se les llama plain vanilla, las opciones más estándar, que son calls y puts. Entonces, ahora nos vamos a entrar a qué son las opciones calls y puts. ¿Cuáles son los usos comunes de las opciones? Podemos generar ingreso adicional porque las opciones van a tener una prima. Nosotros podemos vender la opción y ganar un ingreso. Podemos también ayudar con temas de especulación, como lo comentaba anteriormente. Y podemos también hacer estrategias complejas. Finalmente, el tercer tipo más común de derivados es el swap. El swap es un acuerdo para intercambiar flujos de efectivo futuros. Esto se usa muchísimo, por ejemplo, para cuando se contratan créditos. Imagínense que nosotros contratamos un crédito y el banco nos da un crédito a tasa flotante, ¿no? Que nos dice el crédito te lo voy a dar a ti más un spread. ¿Qué es lo que me va a pasar? Que yo voy a estar sujeto a la fluctuación de la TIE mes a mes cuando tenga que pagar mis intereses. Para poder mitigar esa fluctuación y mitigar ese riesgo, yo puedo entrar en un swap, en donde llego con la contraparte y le digo, a ver, hagamos un acuerdo en el cual intercambiamos los flujos. Yo
te pago una tasa flotante y tú me pagas una tasa fija. Y de esa manera yo estoy mitigando el riesgo de fluctuación de tasas y yo sé con anticipación que durante la vida de mi crédito voy a pagar una tasa fija conocida desde antes. ¿Ok? Buenísimo. Vamos a entrar ahora en los forwards. Vamos a dejar las preguntas para el final. Entonces, vamos a empezar en la parte de forwards. ¿Ok? Como decía anteriormente, el forward es un contrato donde ambas partes se comprometen a vender o a comprar el subyacente a un precio determinado en una fecha futura. Entonces, aquí en la tabla de la izquierda pueden ver las características principales del forward. Como hablamos, el tipo de contrato es un contrato OTC o un contrato hecho a la medida. La obligación consiste en que ambas partes están obligadas bajo el contrato forward. No existe un pago de prima, es decir, el forward no tiene un costo inicial. La ejecución, es decir, cuando sucede el forward, es al vencimiento. Y el riesgo contraparte es muy significativo, porque como estás entrando en un contrato de obligación entre dos partes, puede pasar que la contraparte no cumpla con su palabra, ¿no? Entonces aquí es bien importante que se tome en cuenta con quién estoy haciendo el forward, con quién estoy haciendo este contrato. La liquidez va a ser limitada, como ya lo comenté anteriormente. ¿Cuáles son las ventajas de un forward? La principal ventaja es que el forward se puede hacer a la medida. De nuevo, volviendo al tema del petróleo, imagínense que yo quiero vender mi producción de petróleo exactamente en el día 30 de cada mes. Yo puedo hacerlo vía un forward. Puedo determinar la fecha exacta en la cual ocurre esa venta. Lo segundo es que no existe un pago de prima. Entonces, de nuevo, así yo tenga fondos o no tenga fondos, puedo hacer un forward porque no me va a costar nada. Es simplemente un contrato que firmo. También elimina el riesgo de incertidumbre cuando hacemos forwards de cobertura. Como lo comenté anteriormente, yo puedo pactar que el petróleo lo voy a vender a $100 por barril y me olvido de las fluctuaciones del petróleo en un futuro. Yo sé perfectamente que estoy comprometido a que voy a vender mi petróleo a $100. Y otra ventaja es que se puede utilizar para varios subyacentes, como ya lo hablamos. Podemos hacerlo sobre tasas, sobre tipo de cambio, sobre commodities. ¿Cuáles son las desventajas? Como ya lo comentamos, el riesgo de contraparte, la liquidez limitada, sin oportunidad de beneficiarse de movimientos del mercado, ahora voy a explicar por qué, y la dificultad para vencer el forward de manera anticipada. Aquí del lado derecho van a ver las gráficas, cómo se comporta un forward largo. ¿Qué quiere decir un forward largo? Un forward que yo estoy en donde yo voy a comprar, es decir, yo me comprometo con la otra contraparte a comprar. Y en la parte de abajo ven un forward corto, en donde yo me estoy comprometiendo a vender. Vamos a ver un ejemplo para tener más claro el concepto del forward. Imagínense que somos una empresa mexicana que nos llamamos ABC y nos dedicamos a cosechar naranjas. Imagínense que nosotros vendemos las naranjas a Estados Unidos. Nosotros pactamos con una empresa americana que les vamos a vender cierta cantidad de naranjas. Y la empresa americana nos dice, perfecto, yo te voy a comprar tus naranjas, te las voy a comprar por $1.000.000. Pero te las voy a comprar en 6 meses, cuando me entregues la cantidad que necesito de naranjas. Perfecto. Entonces, yo como empresa, yo sé que en 6 meses voy a recibir $1.000.000 de la empresa americana que me compra mis naranjas. Ahora, dado que yo soy una empresa mexicana, pues tengo ciertos costos. La mayoría de mis costos son en pesos. ¿Por qué? Porque pago la renta, porque pago el CAPEX, porque pago el sueldo de mis empleados, porque pago todos mis gastos operativos. Entonces, yo necesito asegurar que ese dinero que vaya a recibir me vaya a alcanzar para cubrir mis costos que necesite pagar en 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me volteo y llego con un banco y le digo, a ver, banco, yo quiero hacer un forward en donde en 6 meses yo te pueda vender $1.000.000 y tú me pagues el equivalente en pesos a un precio acordado. Que yo sepa desde el principio
cuánto voy a recibir en pesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que acordamos con el banco en hacer un forward. Entonces, yo ya sé que en 6 meses tengo un contrato en donde estoy obligado a vender $1.000.000 a un precio determinado que se le llama precio de ejercicio o strike de 19.50 pesos por dólar. ¿Ok? Y yo también sé desde el inicio que pacto ese forward que yo voy a recibir 19.500.000 de pesos al vender ese millón a ese tipo de cambio. Y de esa manera yo me olvido de que si el tipo de cambio sube o baja, yo puedo hacer perfecta mi planeación de costos y yo puedo asegurar que en 6 meses voy a recibir 19.500.000 de pesos. Ahora, ¿cómo se ve la gráfica payoff del forward? Este es un forward corto, porque recordemos, nosotros estamos vendiendo dólares, ¿ok? Entonces, si se fijan en la gráfica, tenemos el eje de las X, que es la línea azul, que es donde está el 0, y en el eje de las Y tenemos la ganancia o pérdida. Todo lo que sea arriba del eje de las X es ganancia, abajo del eje de las X es pérdida. En medio, justamente, estoy poniendo el strike, es decir, el precio al cual yo pacté con el banco que voy a vender el $1.000.000. Entonces, veamos dos posibles escenarios al vencimiento. El escenario A es que en 6 meses el tipo de cambio se aprecia, es decir, el tipo de cambio baja. Este escenario es un escenario positivo para mí, porque como lo podemos ver en la gráfica, yo estoy arriba del eje de las X, lo que implica en que tengo una ganancia contra la situación del mercado en 6 meses. Yo estoy obligado a vender $1.000.000 a 19.50 y el mercado está en 19. Entonces yo voy a ganar. ¿Por qué? Porque gracias a que pacté con el banco, yo voy a recibir más pesos que si yo saliera ese día que recibo $1.000.000 y los vendo al mercado, donde solamente recibiría 19 millones de pesos. Entonces estoy ganando $0.5 millón. ¿Cuál es el escenario B? El escenario B es que el tipo de cambio se deprecie y entonces suba en numeral. ¿Y qué crees? Que ese día en 6 meses el tipo de cambio está en 20 pesos por dólar. Ahí, como en la gráfica lo indica, voy a tener una pérdida contra la situación del mercado, porque si yo no hubiera hecho el forward, en ese momento que recibo $1.000.000, salgo a venderlo al mercado a 20 y gano 20 millones de pesos. Pero como yo ya cerré un forward, tengo la obligación de vender a 19.5 y por ende recibo menos. ¿Ok? Perfecto. Pues este es el forward. Ahora, vamos a hablar de opciones. Como comenté al inicio, las dos opciones más generales son el call y el put. Vamos a empezar con el call. Entonces, a diferencia del forward, donde yo estaba obligado a comprar o vender, en el call yo voy a tener la opción de comprar o vender. Entonces, ustedes las opciones las pueden entender bajo el mismo concepto que se entiende un seguro médico. Un seguro médico tiene un costo que se le llama una prima. Yo pago esa prima por adelantado y solamente lo uso si tengo un siniestro, si tengo un evento en donde necesito usar el seguro. Si no tengo un evento, no se usa el seguro, pero ya pagué esa prima y esa prima la perdí. Es un costo hundido en términos económicos. Es el mismo concepto para las opciones. En las opciones yo voy a comprar un seguro, el cual me va a dar el derecho a comprar, para el caso del call, el subyacente a un precio determinado en una fecha determinada. ¿Ok? Como yo estoy comprando este seguro, como yo estoy comprando esta opción, la puedo usar o no la puedo usar, tengo que pagar por ella. Entonces, las opciones van a tener una prima. Esta prima siempre se paga a vencimiento. Entonces, hay que tomar en consideración que si nosotros queremos operar opciones, necesito tener capital para poder comprar esas opciones. Las opciones no solamente se pueden comprar, también se pueden vender. Obviamente, si vendemos la opción, nosotros vamos a recibir la prima de alguien más. Entonces, tendríamos un evento en donde hacemos dinero por vender la opción. Existen dos tipos de ejecución de la opción.
El primer tipo se llama opción americana. ¿Qué es una opción americana? Una opción americana es aquella en la cual me permite ejercer ese derecho que yo compré en cualquier momento durante la vigencia de mi contrato. Entonces, de nuevo, asumamos un ejemplo en donde yo quiero comprar una acción en un plazo de 6 meses. Si yo compro una opción americana sobre esa acción, yo puedo ejercerla en el momento del tiempo de hoy a 6 meses que me convenga. El otro tipo de opciones se llaman europeas. Las opciones europeas son aquellas que solamente puedo ejercer al vencimiento del plazo de mi contrato. Entonces, en este mismo ejemplo, solamente yo puedo ejercer esa opción a los 6 meses de transcurrir el plazo de mi contrato. Aquí en la gráfica van a ver cómo se ve el pago de una opción larga, en donde yo esté comprando la opción de compra, recordemos call, compra, y en la parte de abajo vemos una opción corta, en donde yo venda esa opción. ¿Ok? Pueden ver en el eje de las X cómo la opción solamente tiene valor en cierto rango del subyacente. ¿Ok? En el resto del rango no tiene pérdida, a diferencia del forward, donde se acuerdan que era una línea recta. ¿Ok? En este caso, las opciones me protegen ante una caída del precio del subyacente, para el caso de las opciones largas. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Entonces, imagínense que nosotros queremos ahora comprar una acción de una empresa que se llama ABC. Y nosotros creemos que el precio de esa acción va a subir. Creemos que va a subir en 6 meses porque leímos el análisis que hizo GBM, en donde nos explicaba los fundamentos de por qué creemos que esa acción tiene una evaluación menor de la evaluación justa y por ende va a subir en valor. Yo lo que puedo hacer es comprar un call. De nuevo, voy a comprar el derecho de comprar esa acción o el subyacente, la acción de la empresa ABC, a un precio determinado. Entonces yo digo, yo quiero tener derecho de poder comprar la acción a 105 en un plazo de 3 meses. ¿Por qué? Porque si se cumple lo que dicen los analistas de GBM, ellos esperan que la acción suba a 120. Entonces yo si tengo esta opción, puedo comprarla mucho más barata que donde los analistas esperen que esté en 3 meses. Perfecto, llego con el banco y le digo, quiero comprar una opción call que me dé el derecho de compra a un precio de 105, a un precio de ejercicio strike de 105 y que tenga un vencimiento en 3 meses. Ahora, esta opción la compro europea. ¿Por qué? Porque las opciones americanas son carísimas. Entonces no quiero desembolsar tanto dinero, entonces la voy a comprar europea. Perfecto, pacto con el banco esa opción y me quedo con mi call. ¿Qué pasa al vencimiento? Entonces vamos a analizar distintos escenarios para ver cuándo uso mi seguro y cuándo ejerzo mi call y cuándo no. El primer escenario es que el precio de la acción baje, ¿no? Entonces no se cumpla lo que los analistas esperan. Entonces en 3 meses, en lugar de subir, bajó a 95. En ese escenario, pues como yo tengo una opción de comprarla a 105, no me conviene usar la opción. Entonces no la voy a usar y mi situación final va a ser que yo perdí la prima. Recordemos que tuve que pagar esa prima de $3 al inicio de comprar la cobertura. Segundo escenario, asumamos que el precio de la acción ABC estuvo exactamente en donde yo quería comprar, es decir, en el strike de mi opción. En realidad no vale mi opción porque ahí está el mercado. Si quiero comprar esa empresa, esa acción, simplemente puedo salir y comprarla al mercado. Entonces tampoco voy a utilizarlo. Por lo mismo, mi PI en el final va a ser una pérdida de la prima. Es decir, gasté esos $3 para tener la opción que no usé. El tercer escenario es que sí sube el precio de la acción ABC, pero sube a 108. No sube tanto como esperaban los analistas de GBM. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí ejerzo. Ahí justamente voy a ejercer. ¿Qué es lo que voy a ganar? Primero que nada voy a ganar por la opción. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho de comprar a 105. El precio está en 108. Entonces, ¿qué estoy ganando ahí? Estoy ganando $3, porque yo estoy comprando $3 más abajo. Pero recordemos que cuando yo compré ese call, pagué $3 por esa compra.
entonces al final mi P&L va a ser 0, es decir, yo salgo tablas de esa operación. A esto es lo que le llamamos el break-even, ¿ok? El precio break-even para las opciones call siempre va a ser el precio de la acción, cuando el precio de la acción sea igual al strike o el precio del ejercicio más la prima, ¿ok? En este caso mi strike es 105 más mi prima de 3 da 108. Cuando la acción esté en 108, yo voy a salir tablas. El último escenario es que sí se cumplen las expectativas de los analistas de GBM y sube el precio de ABC a 115. En ese escenario, yo le gano primero 10. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a comprar a 105 y el mercado está en 115, entonces yo estoy ganando $10, pero le tengo que quitar el costo que ya pagué de la prima, de los $3, y por ende me quedo con un P&L final o una ganancia final de $7. ¿Ok? Gráficamente se puede observar cómo todo lo que esté a la derecha del precio del ejercicio o del strike, que está justamente en el punto de inflexión entre la diagonal y la línea azul horizontal de 105, va a ser ganancia. También se puede ver que entre más suba el precio de ABC, más gano, porque vale más mi opción. Y por otro lado, si baja de 105, yo veo que mi ganancia sale flat, es decir, que no me conviene ejercer mi call. ¿Por qué? Porque me conviene mejor salir al mercado y comprarla más barata. ¿Ok? Buenísimo. Ahora vamos a hablar del otro tipo de opción más común que se le llama put. Así como el call me daba el derecho de comprar, el put me da el derecho de vender. Entonces, de nuevo, no es una obligación, es un derecho, es un seguro que yo estoy comprando ahora para vender. ¿Qué pasa si no me conviene? Simplemente no lo uso. Lo mismo que el call, va a tener un costo, entonces yo, si quiero tener ese derecho, voy a tener que pagar por ese put. ¿Ok? De la misma manera, van a existir puts que se pueden ejercer de manera americana, es decir, en cualquier momento durante la vida de la transacción o solamente al vencimiento. Aquí en la gráfica podemos ver cómo se ve el payout de un put largo que yo compro o de un put corto que yo vendo. Vamos a hablar de un ejemplo del put. Ahora imagínense que nosotros somos una empresa minera mexicana y producimos cobre. Yo sé que en un año voy a tener costos y ya tengo el cálculo de cuántos son mis costos. Para que a mí me alcance cubrir esos costos, yo necesito vender mi producción de cobre a $120. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Además, yo tengo dinero adicional en mi tesorería para poder comprar coberturas. Importantísimo, para poder comprar coberturas que me den la opción de vender el cobre al precio que yo quiero, pero que no me hagan incurrir en ninguna pérdida. ¿Ok? Recordemos que en el forward yo puedo perder. En las opciones, como estoy comprando un seguro, no puedo perder bajo este esquema donde yo compro la opción. ¿Ok? Entonces, de nuevo, yo llego con el banco y le digo, a ver, véndeme un put en donde yo tenga el derecho de vender mi producción de cobre en un año a $120. Yo sé que una vez teniendo eso, la puedo usar si me conviene. Si por alguna razón el precio del cobre no está ahí, puedo no usarla, pero me aseguro que al menos voy a cubrir los costos que necesito. De nuevo hago una opción europea porque, insisto, casi nadie hace opciones americanas porque son demasiado caras. Y vamos a analizar ahora los escenarios a vencimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto voy a ganar? Ahora yo estoy vendiendo. Yo voy a ganar cuando el precio del cobre baje de mi precio break-even. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo una opción, acuérdense, de poder vender más caro que donde está el mercado. ¿Ok? Entonces, primer escenario, imagínense que el precio del cobre sube a 125 y yo tengo la opción de vender mi producción a 120. Claramente no lo uso, me conviene mejor irme al mercado y venderlo a 125. ¿Ok? Entonces, cero ganancia del put porque no lo ejerzo, no lo uso. Ahora ya pagué una prima de $5, entonces ese costo sigue existiendo, es un costo upfront, es un costo hundido. Por lo tanto, mi P&L final va a ser negativo.
¿no? Porque yo perdí la prima y no usé la opción. Segundo escenario, el precio está exactamente donde está el precio del cobre de mi put. ¿Qué es lo que hago ahí? Pues tampoco lo ejerzo porque me da igual, mejor salgo al mercado a vender mi cobre, pero de nuevo yo ya pagué la prima, entonces voy a perder esos $5 de prima. Tercer escenario es el escenario break-even. El escenario break-even es que el precio del cobre bajó a 115. Entonces, ay, por fin la puedo usar. Yo tengo el derecho a venderlo más caro, lo puedo vender a 120 y está en 115. Perfecto, lo uso, le gano $5, pero son los $5 que había usado para pagar la opción, entonces me quedo tablas. Por eso es el precio break-even. Entonces, en un put, el precio break-even va a ser cuando el precio de la acción sea igual al strike menos la prima. ¿Ok? Entonces, en este caso, el strike es 120 menos la prima de 5, mi break-even es 115. Y finalmente, el mejor escenario, el precio del cobre bajó a 100, que bueno, yo tengo un seguro, yo puedo venderlo a 120, ¿no? Y ganarle $10 arriba de donde está el mercado. En realidad, perdón, $20 arriba de donde está el mercado. Entonces, al final, yo ejerzo mi put, vendo a 120 cuando el precio del cobre está en 100, menos la prima que ya pagué, me quedo con una ganancia de $15. Entonces, gráficamente, de nuevo podemos ver acá que el put, siempre que esté el precio del subyacente a la izquierda de mi precio de ejercicio strike, yo voy a ganar. Y entre más lejos esté, entre más a la izquierda esté, más gano, como la gráfica lo indica. Y si el precio del subyacente está por encima de mi strike, no lo voy a usar. ¿Ok? Buenísimo. Vamos a ver un resumen, ya vamos a acabar, de los forwards versus las opciones, de cuáles son las principales diferencias. Eh, Vayamos a imaginar distintos escenarios, ¿no? El primer escenario es, imagínense que yo necesito certeza sobre el precio futuro, ¿no? De nuevo, imagínense que yo soy una fábrica de pañales y yo tengo que importar cada mes cierta cantidad de plástico. Y esta importación de plástico la tengo que pagar en dólares. Entonces, yo estoy sujeto a los movimientos del tipo de cambio. No quiero tener ese riesgo. Quiero cubrirme ante este riesgo, hago un forward en el cual yo sé perfectamente que cada mes voy a comprar dólares a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar. ¿Ok? Entonces, el contrato forward me da una cobertura perfecta en el sentido de que yo puedo poner las fechas exactamente el día que le tengo que pagar a mis proveedores de plástico. En cambio, la opción no me ayuda porque la opción es incierto si voy a ejercerlo o no, por lo que yo recomiendo un forward para este tipo de escenario. Ahora, veamos otro escenario. Imagínense, de nuevo, que nosotros tenemos un view muy fuerte de que va a subir la acción de GBM. ¿Ok? ¿Por qué? Porque trabajamos ahí, porque los analistas la recomiendan. De nuevo, pero yo no sé cuánto vaya a subir. Yo no sé si va a subir 10%, 20%, 30%. ¿Qué es lo que hago? Compro una opción. Porque esa opción me da tan siquiera un precio al cual yo creo que pueda comprar más abajo de donde va a estar, pero no me está amarrando a una obligación si no ocurre lo que vaya a esperar. ¿Ok? Entonces tengo un ejercicio flexible, es decir, yo puedo ejercerla o no, y por tanto la recomendación es una opción. El tercer escenario, imagínense que tengo un presupuesto limitado para la cobertura, que no tengo nada de flujo de caja, entonces no puedo comprar opciones. La única opción que tengo para hacer una cobertura es hacer un forward. El cuarto escenario es, imagínense que tengo incertidumbre sobre necesidades futuras. De nuevo, imagínense que yo necesito comprar dólares en 6 meses porque me van a hacer un pago de un coche que voy a vender, pero no sé exactamente cuánto voy a vender, ni sé exactamente dónde espero que vaya a ser el tipo de cambio. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo comprar una opción. ¿Ok? Porque esa opción me va a permitir ejercerla solamente si me conviene o no. Y finalmente, para exposición a largo plazo. Imagínense que de nuevo compramos un bono a 10 años y ese bono me está pagando un rendimiento flotante porque me paga LIBOR más un spread. Yo no quiero estar sujeto a que la LIBOR baje y me pague menos el bono. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hago un forward, en donde en lugar
de que yo esté sujeto a los movimientos de tasas, fije la tasa y yo sepa que me va a pagar una tasa fija. Y aquí, sobre todo porque el forward se puede utilizar para largos plazos, para 10 años. El mercado de opciones está limitado a plazos menores. Llegan unos plazos en donde más allá de quizá 2 años, 3 años, ya las opciones no pueden, no se dan, no existen. Entonces, para coberturas de muy largo plazo se utiliza el forward. Buenísimo, pues ¿cuál es el resumen? ¿Qué aprendimos? Aprendimos que los derivados derivan su valor de activos subyacentes. Aprendimos que los contratos forward dan certeza a través de obligaciones futuras, que las opciones ofrecen flexibilidad y que ambos tienen roles importantes en el manejo de riesgo y las estrategias de inversión. Recordemos, los forwards van a ser obligaciones, no tienen costos al inicio y van a tener resultados fijos. Las opciones van a ser derechos más no obligaciones, van a requerir primas y van a tener un payoff o un resultado asimétrico. ¿Se acuerdan de la gráfica que es asimétrica? Muy importante, escoger la herramienta correcta de acuerdo al riesgo específico. Buenísimo. Entonces vamos a ir ahora a preguntas. Tenemos un poquito de tiempo para preguntas. No sé cuánto tiempo tenemos. A ver, entonces, ¿qué tipo de inversionista puede beneficiarse más de las notas estructuradas considerando factores como tolerancia al riesgo, horizonte de inversión y expectativas de rendimiento? Cualquier inversionista se puede beneficiar. Para poder hacer notas estructuradas, el mínimo de operación es de 100,000 pesos. Entonces, en realidad, cualquier inversionista que cuente con esa capacidad puede entrar en el mundo de notas estructuradas. En la app de GBM puedo comprar productos disponibles en el Mexter. Tengo entendido que no, aún no. ¿En dónde puedo acceder a derivados OTC? ¿Quién me los vende si no cotizan públicamente? Para poder hacer un derivado OTC se tiene que hacer a través de una institución financiera. Tiene ciertos requerimientos para empresas, hay que hacer un contrato, una firma de un contrato, y lo más importante es que el banco tiene que hacer un análisis para ver si la empresa es candidata a los derivados. Muchas veces los derivados, como son instrumentos con riesgo, conllevan una línea de crédito que tiene que otorgar el banco. Entonces, no es tan sencillo poder hacer derivados a nivel persona moral, tienen que tener cierto tamaño y cierta capacidad de pago para que el banco pueda acceder a hacer derivados con esa contraparte. Para personas físicas es casi imposible, solamente personas con muy alto patrimonio pueden acceder al mercado de derivados, OTC. Y de nuevo, siempre necesitan un banco. Los derivados OTC, ¿dónde los contratas? En el banco. El swap, ¿en qué tipo de crédito se puede utilizar? Y se puede utilizar en cualquier crédito, incluso, por ejemplo, los swaps se pueden utilizar lo que se le llama cross-currency swap, que quiere decir que yo puedo cambiar la moneda de mi crédito a la moneda que más me acomode. Por ejemplo, imagínense que soy una empresa y me da un crédito un banco americano, pero me lo da en dólares. Yo estoy obligada a pagar el principal y los intereses en dólares y no quiero incurrir en riesgos de tipo de cambio, puedo ir con un banco y decir, quiero hacer un swap contigo, banco. Entonces el banco se mete en medio entre el banco que me dio el crédito y yo y hace ese swap, donde me dice, perfecto, tú no te preocupes, tú vas a dar, yo te voy a dar los flujos en pesos y tú me vas a dar los flujos en dólares. Y desde el inicio tú vas a saber perfectamente cuántos pesos van a equivaler a esos dólares. ¿Cómo se puede hacer operaciones con opciones desde la plataforma de GBM? No se pueden utilizar opciones desde la plataforma de GBM. Como lo decía al principio, los derivados son instrumentos para inversionistas sofisticados. El acceso a los derivados se hace vía las notas estructuradas. Por eso toda esta serie de webinars se va a enfocar en las notas estructuradas y estamos empezando por el componente número 1 de las notas, que son los derivados. Si tengo una compañía y pido un crédito al banco, ¿cómo puedo vincular mi SADCB para realizar las operaciones con la plataforma GBM? Lo comento ya que solo compro y vendo acciones como persona física. Puedes abrir una cuenta a nivel persona moral. Entonces, la empresa tendrá que abrir una cuenta con GBM. Con mucho gusto podemos mandarte los requerimientos. ¿Los forwards requieren colateral? Sí. Generalmente existe un término que se llama colateral, que te van a pedir justamente estas instituciones financieras
para incurrir en la posible, o para cubrir, perdón, la posible pérdida. Como lo mostré en la gráfica de los forwards, los forwards pueden tener una pérdida, ¿no? Recuerden, lo pongo acá rapidísimo. Aquí, si se fijan en el forward, tiene la parte de ganancia, que es todo lo que está arriba del eje de las X, pero la parte que está abajo de del eje de las X es pérdida. Por ende, el cliente que hizo un forward puede perder, ¿no? Es por eso que muchas veces los bancos, para poder hacer un forward, te van a pedir un colateral. ¿Qué quiere decir un colateral? Te va a decir, a ver, ¿tú quieres hacer un derivado conmigo? Perfecto. Como este derivado tiene riesgo para ti, porque puede ocurrir que pierdas, necesito que me des algo de colateral, que va a ser un monto que tú me vas a dar, que yo voy a tener apartado en una cuenta dentro de mi banco, que va a ser tuyo, 100% tuyo, pero en el caso que ocurra una pérdida, yo puedo tomar de ese monto para cubrir esta pérdida. ¿Ok? En el caso que tú me digas, chin, ya no tengo dinero, no pasa nada, yo reservé parte de tu dinero para cubrir esta pérdida. Generalmente, entonces, los bancos van a pedir colateral para todos aquellos derivados que puedan tener una pérdida de capital. En las opciones americanas se especula también con el precio del contrato, no tanto con el subyacente. ¿Se puede tener pérdidas mayores a la de la prima? No. En todas las opciones que tú compres, como la gráfica lo dice, que son la de arriba, aquí estás comprando, nunca vas a tener una pérdida porque la opción solamente la vas a usar si tú ganas, si no, no tiene sentido usarla. Entonces, las opciones, la única pérdida es la prima upfront, ¿no? Pero en la opción como tal no pierde. Y la parte americana tiene que ver, recordemos, la parte americana tiene que ver con cuándo yo tengo el derecho de ejercer. Si yo tuviera una opción americana sobre el precio de Amazon a 100, asumamos que me dé el derecho de comprar Amazon a 100. Y asumamos que esta opción tiene un mes. Si es americana, quiere decir que en cualquier momento durante el siguiente mes, yo puedo ejercer esa acción. Entonces, imagínense que en una semana Amazon se va a 150, tiene un crecimiento brusco. En ese momento digo, ahora es cuando voy a utilizar mi opción, porque yo tengo la opción para poder comprar a 100. Y ahorita que, que Amazon subió muchísimo, aprovecho y la compro. Esa es la americana. La europea es, solamente la puedo ejercer al vencimiento. Entonces, si yo pacté que voy a comprar en un mes, yo no puedo hacer nada si en el Inter Amazon sube muchísimo y yo quisiera usarla. Me tengo que esperar hasta el mes para usarla. Ok. Entonces, en las opciones largas, es decir, las que yo compro, no existe pérdida. Ojo, en las opciones cortas, que las que yo vendo, puede haber pérdida, como lo vemos en la gráfica, y esta pérdida, en el caso del call corto, puede ser ilimitada. Por eso, generalmente, los bancos no van a permitir que personas físicas hagan calls cortos o que vendan calls, y también que empresas vendan calls. Muchas veces hacen lo que se le llama un covered call o un call cubierto, en donde solamente permiten hacerlo si nosotros tenemos el subyacente para respaldarlo. Buenísimo, pues ya vamos a cerrar. Les doy las gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo, esta va a ser una serie de distintos webinars que vamos a tener a lo largo de los siguientes meses. Cualquier cosa, estamos disponibles, mi equipo y yo, para resolver dudas adicionales. Y gracias a todos por participar.